Buenas noches para todos, qué alegría encontrarnos de nuevo acá en Lighthouse Manizales. De verdad que nos alegra mucho tenerlos acá con nosotros. Esperamos que sea una noche en la que se sientan bien, en la que la pasen bien y sobre todo también una noche en la que se encuentren con Dios. Pues bienvenidos. Pero no es difícil, todavía que sería tratar de contarlo. Sería más que la arena del mar, y aún así se pudiera contar nuestra vida. Todavía estarías conmigo. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Buenas noches. Es una alegría poder compartir con ustedes esta noche para crecer en fraternidad, para crecer en la fe. Es una alegría saber que el Señor nuevamente nos regala una oportunidad para descubrir su amor en el hermano y en la creación. Y pues parte de eso es lo que vengo a compartir con ustedes esta noche. Más adelante daré de alguna manera como el título de esto que vamos a compartir esta noche. Hoy en día es muy normal que nosotros lleguemos a situaciones o lleguemos a momentos de nuestra vida donde empecemos a cuestionarnos muchas cosas. De hecho, los grandes filósofos cuestionándose el mundo, la muerte, la existencia de Dios, el sentido de la vida,
pues se tuvieron que cuestionar muchas cosas. Y hoy, para muchos es escandaloso que si yo inicio un proceso de fe, yo no puedo tener en ningún momento una crisis o un cuestionamiento frente a esa fe. Para las personas que viven una fe netamente tradicional, nuestras mamás, nuestros abuelos, cuando medio nombramos que estamos cuestionándonos o que tenemos ciertos interrogantes en torno a la fe, pues es un escándalo, ¿cierto? Porque el dudar de la fe pareciera que fuera pecado, y que si nosotros en algún momento dudamos en un momento concreto de aquello en lo que creemos o de aquel en el que creemos, entonces se convierte en una gran posibilidad para disimuladamente ir abandonando la fe. Hay algo muy importante que hoy debemos tener en cuenta, y es que cuestionarnos la fe es necesario. Por el contrario, creer que cuestionarnos la fe es algo que no se debía hacer, o que si llega a nuestra vida entonces se puede convertir en un problema o en un signo de que nuestra fe es muy débil, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que no se vale? Que cuando yo me esté cuestionando la fe, solo busque respuestas a esas dudas en aquellos que no creen en Dios, porque obviamente la tendencia marcada es a que yo me voy a volver un agnóstico o un ateo. Si yo con argumentos de peso y cuestionando también a aquellos que tienen una fe inquebrantable en Dios y contrastándolo con aquellos que no creen en Dios, yo decido volverme ateo, pues seguramente voy a tener razones y argumentos de mucho peso para hacerlo. Pero conozco muchas personas que me las encuentro después de un tiempo. Cuando nos conocíamos o teníamos ciertas conversaciones, sabía que tenían una fe, y pasado un tiempo me los encuentro y resulta que ya no creen en Dios, cuestionan todo, aborrecen o son totalmente apáticos a la iglesia, han estudiado y se han leído libros, y todos los libros que se han leído y todas las personas que han consultado son personas agnósticas o ateas. Y yo les pregunto, ¿y cuando usted tenía esas dudas de fe, que se cuestionaba por la existencia de Dios, que se cuestionaba por el papel de la iglesia hoy, usted se preocupó por preguntarle a un sacerdote estudiado? Usted se preocupó por preguntarle a una religiosa por qué está metida en un convento y lleva 40 y 50 años en un convento y es feliz. Usted se preocupó por preguntarle también a esas personas, no, es que una vez yo estuve en una clase y un profesor de la universidad empezó a hablar de un montón de cosas y me empezaron a entrar dudas, y yo empecé a encontrarme con el profesor y él me empezó a prestar un montón de libros y yo he decidido que yo ya no creo en Dios. Entonces eso es lo que no se vale. El Papa ya fallecido, San Juan Pablo II, escribió una carta apostólica que se llama Fides et Ratio, es decir, fe y razón. Y en la introducción de esa carta apostólica, el Papa San Juan Pablo II decía, oigan esto lo importante y lo bonito: las dos alas de la verdad son la fe y la razón. O yo buscar la verdad solamente por un lado, en algún momento voy a chocar. Si yo soy totalmente fideísta y mi fe ciega y yo no le quiero dar razones a mi fe, va a llegar un momento en el que me voy a estrellar. Y si yo me voy por el otro lado y solo quiero entender a Dios desde la razón y abandonar la fe, también me voy a estrellar. Entonces, sabiamente, San Juan Pablo II decía, necesitamos las dos. Yo tengo que razonar mi fe. Por eso les decía al inicio, no es malo cuestionarme la fe. ¿Usted por qué cree en Dios? No, es que podemos respirar. Sí, pero ¿por qué cree? ¿Pero usted por qué cree en Dios? No, es que yo tengo a mi mamá viva. Pues yo no la tengo viva. Entonces, ¿usted por qué cree en Dios? Y simplemente damos razones tradicionales que no tienen realmente en un momento determinado mucho peso desde la razón. Entonces, una de las invitaciones importantes esta noche es a que entendamos que nosotros debemos razonar la fe y que nosotros no necesitamos defender la fe. La verdad no se discute. Lo que nosotros debemos ir formándonos en esa fe es para dar razones de nuestra fe, para poder argumentar por qué creemos. Entonces, justamente, pocos días después de que me habían hecho la invitación a que hablara pues del tema que estamos hablando y que vamos a desarrollar durante toda la charla, como a los 2 o 3 días me escribieron al WhatsApp una persona pues que conocí en la universidad y me decía, es que estoy haciendo una encuesta, estoy haciendo pues un estudio y
me gustaría conocer su opinión. Yo quisiera que usted me dijera, ¿usted por qué cree que Dios existe? Y yo estaba ahí con mi esposa y le conté pues lo que me estaban escribiendo y los dos nos miramos. Y parece una pregunta muy fácil de responder, pero los dos nos sentimos como embalados para responder. Entonces ya pues empecé a pensar y yo, bueno, ¿yo cómo le puedo responder a esta persona? Y tomé la decisión de responderle desde mi experiencia, desde mi profesión, desde lo que Dios me ha permitido estudiar y lo que me ha permitido desenvolverme, pero también dar razones de esa existencia de Dios desde mi relación sobrenatural con Él. Entonces uno dice, ¿cómo así? Tal cual lo que les decía de la fe y la razón. Quería explicarle a esa persona para mí por qué Dios existía desde una razón, desde lo que mi profesión y desde lo que he estudiado me ha permitido saber, pero también desde lo que he experimentado en esa relación con Dios, que ya sería la fe, ¿cierto? Propiamente dicha. Le di pues la respuesta, fueron como 5 minutos ahí un audio, pues espero que le haya quedado claro. Igual al final dijo que bueno, que muchas gracias, que ya ella iba a tomar esa respuesta pues como alguna de las que tenía, pero quedó eso ahí. Y eso me sirvió claramente para también diseñar y estructurar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Entonces primero les voy a hablar de cómo he conocido a Dios, cómo he descubierto la sabiduría de Dios, la perfección de Dios, el ingeniero perfecto que hay detrás de toda la creación a través de mi profesión. Y para eso les voy a mostrar unas imágenes. Esta flor que ustedes ven ahí es la flor de un grupo de plantas que se llaman las pasifloras. Las pasifloras es la granadilla, la curúa, el maracuyá, son frutas conocidas por nosotros y que creo que pues, nosotros hemos acostumbrado a comer. Y a veces me imagino que uno cuando va en carro por allá en Santa Águeda o cuando va para el Valle del Cauca es muy probable que uno se encuentre cultivos de estos. La pregunta es hasta dónde nosotros hemos detallado esa flor. Cuando yo por mi profesión, yo soy ingeniero agrónomo, cuando yo por mi profesión tuve que empezar a estudiar a profundidad la botánica de las plantas y me encontré esa flor, pues para mí fue asombroso, porque yo decía, qué flor tan hermosa, y saber que después esa flor se va a perder para que esa bolita verdecita que se ve ahí debajo de esas estructuras moradas, porque de ahí va a salir un fruto. Entonces yo decía, es hermoso, como una flor tan bonita, tan perfecta, tan bien hecha, después se va a convertir en un fruto. Para muchos eso es normal, ¿no? Pues sí, y es lo que nos comemos a diario, ¿cierto? ¿Y qué me voy a cuestionar yo de dónde sale el arroz? Pues solo me como el arroz. ¿Y qué me voy a cuestionar yo de dónde sale una yuca? Pues solo me como la yuca. Pero cuando uno trata, ¿cierto?, de prestar atención a esos detalles que Dios ha diseñado para nuestra sorpresa, pues uno descubre esas cosas y se asombra. La otra, por favor. Luego, estudiando más desde mi profesión, tuve que ver una materia que se llama entomología, que es el estudio de los insectos. Y me di cuenta que muchas de las avispas como esas se alimentan de las flores que están abiertas, se alimentan del polen, pero resulta que muchas de esas avispas se llevan en las patas, cuando van a una flor, se llevan en las patas parte del polen, y cuando van a otra flor, para alimentarse de esa flor, al tocar con las patas el órgano femenino de la flor queda fecundada y por eso después sale un fruto. Entonces yo decía, ¿cómo está tan perfectamente diseñada la naturaleza que la avispita tiene que existir en un cultivo para que puedan fecundarse las otras flores? Obviamente hay unas flores que ellas mismas se fecundan, pero en una gran mayoría de los cultivos de los que nosotros encontramos los productos que consumimos a diario puede pasar esto. También obviamente motivo de sorpresa para mí, ¿cierto?, ver la perfección de la naturaleza. Yo decía, no, pero bueno, sí, eso pues uno lo ve. Antes uno le huye a las avispas, porque a quién le gusta que lo pique una abeja o una avispa, nadie. Antes uno las trata de espantar, ¿cierto? Pero ya verlas en su trabajo, digámoslo así, cotidiano, pues uno ya les coge hasta cariño y uno las aprende a cuidar. Ya no las espanta, sino que las aprende a cuidar. Luego vi un cultivo de flores en Holanda. Es un cultivo de flores en Holanda. Y entonces yo veía todos los colores y toda esa gama que nosotros vemos ahí. Para las personas que les gusta el tema de los colores, ¿cierto?, trabajar con todo este tipo de cosas, puede ser también algo sorpresivo. Pero también ahí yo descubría
la grandeza de Dios y el amor de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Porque de alguna manera eso puede deslumbrarnos. Un campo lleno de girasoles. Quizás en nuestras casas, por alguna fecha especial o porque a alguna persona de nuestra casa le gustan las flores, en algún momento puede que llegue un girasol. Y quizás muchas veces para nosotros eso ha pasado desapercibido, un girasol. Pero cuando uno se interna en el mundo del girasol, uno se da cuenta que el girasol responde a las ondas que provienen del sol y que por eso él va girando y va buscando la radiación del sol, porque es estimulado por el sol. Por eso se llama así. Puede que me diga, pues obvio, quizás algunos no sabían. Aquí confieso y tiro al agua a mi esposa, esta semana que estábamos cuadrando la charla, no tenía ni idea que era por eso. Y me dijo, ¿y se llama así por eso? Y yo, se llama así por eso. Girasol, porque cuando es estimulada por el sol, la planta va girando. Y esto es todo un campo lleno de girasoles. Entonces uno dice, es hermoso, cuánta perfección hay en la naturaleza. Un palo de café florecido. Estamos rodeados de café por todo lado. No, si uno va para Chinchiná, café, del tablazo para abajo, café. Si uno va de Chinchiná a Santa Rosa, para donde mire, café. Y es normal. Pero uno ver un árbol así, blanco, que pareciera como con nieve, pero saber que son flores y que después de esas flores va a salir el grano de café que nosotros nos tomamos en la casa todos los días, debe sorprender. Pero como a veces nosotros ya nuestra monotonía y nuestro día a día nos va ocultando, nos va opacando la posibilidad de sorprendernos con estas cosas. Entonces, claro, yo hablo emocionado de esto pues porque es mi profesión y me encanta, pero lo que quiero es que ustedes vean que a veces nosotros no entendemos muchas veces cómo podemos razonar a Dios, y yo razono a Dios viendo esa perfección, todo tan perfectamente diseñado. Obviamente muchas personas en el mundo y hoy en día en la sociedad históricamente han pensado que eso es el azar, ¿cierto? Entonces se van a que para una vez en el mar, entonces una bacteria o una célula o algo, y entonces todo empezó a generarse y ¡pum! Y el mundo se creó y encontramos esto tan bonito. Pero ya uno internándose en eso van como tratando de cambiar un poquitico la idea al ver tanta perfección. Pepinos o cucurbitáceas, la misma familia de la sandía, la misma familia del melón. Entonces también es sorprendente cómo ahí vemos la florecita amarilla, cómo la flor ya lentamente va muriendo y se va convirtiendo en el fruto que nosotros nos comemos, ¿cierto? Entonces, más de esa creación de Dios. Las vainitas del frijol, el frijol que es tan común y que nosotros también nos comemos tan seguido, y ver crecer una planta de frijol es algo, realmente es algo muy bonito. Quizás en la huerta de la abuela toda la vida han tenido frijol y nosotros hasta lo hemos pisado porque no nos interesa ver cómo crece, pero eso es sorprendente, ¿cierto? Saber cómo la vainita primero es tan pequeña, luego es una vaina muy grande con 5 o 6 granitos de frijol adentro, y luego como yo la cosecho y ya empiezo a acumular para ya después vender y después para la pitadora, ¿cierto? Y esta es la foto más feita que encontré, pero para explicarles también cómo descubrí a Dios allí. Es un árbol de aguacate. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que es un árbol? Si nosotros vamos a hacer una descripción física del árbol, creería yo que todos estamos de acuerdo con que es feo, ¿cierto? Las hojas están amarillas, marchitas, los aguacates muchos están ya negros. Pero ¿cómo les parece que la planta de aguacate, y muchas plantas hacen eso, tiene una enfermedad en las raíces que hace que se vaya asfixiando y que el aguacate, el árbol como tal, finalmente muera? Cuando el aguacate, la planta, se está dando cuenta que algo le está faltando y que es muy probable que su metabolismo se frene y finalmente se muera, acelera el proceso de floración y de fructificación para dejar descendencia. Es decir, cuando el árbol siente la amenaza y sabe que se va a morir, aumenta la fructificación para sacar hartos frutos, para que toda la semilla que traen los frutos caiga al piso y deje descendencia. Entonces yo decía, pero pues sí, es muy bonito que un árbol haga eso, pero empiezo a descubrir ahí el Evangelio. Cuando en el Evangelio Jesús dice, si el grano de trigo no muere, no puede volver a dar fruto.
Si este árbol se muere sin dejar caer esos frutos o sin producir esos frutos, ¿qué descendencia va a quedar? Nada. El árbol se muere y ahí no vuelven a hacer nada. Pero él hace todo ese proceso, acelera su muerte para poder dejar descendencia. Y en algo tan sencillo, tan cotidiano, quizás tan común, pues yo empiezo a descubrir esa obra y esa presencia de Dios y empiezo a descubrir el Evangelio en vivo y en directo. Y yo digo, con razón Jesús hablaba en tantas parábolas, y tantas parábolas tenían que ver con la semilla, y tantas parábolas tenían que ver con frutos, y tantas parábolas tenían que ver con la maleza que puede opacar esa planta para que después dé fruto. Entonces, estas pues son algunas de las imágenes con las cuales les cuento que me he visto sorprendido de la perfección de Dios. Y ahora vamos a ver un video muy cortico. Quiero que le presten mucha atención a los detalles del video. Puede que en el colegio, ¿a quién en el colegio lo pusieron a ver germinar un frijol en un vaso con algodón? Muy bien. Probablemente en ese momento lo hicimos porque era una tarea. Ahora vamos a ver el crecimiento de una planta. Es un video de 2 minuticos, entonces quiero que le presten mucha atención a los detalles que se logran ver en el video. Ahí se repite nuevamente el proceso. ¿Por qué les pedía que detalláramos muy bien lo que pasaba en el video, que es muy cortico? Primero, entender que lo que está pasando ahí hasta que ya la plantica puede abrir sus hojas es un proceso. ¿Sí? Esa es nuestra vida, un proceso. Pero hay algo muy importante y hay un detalle muy bonito, y en nuestra vida a veces nos cuesta entender mucho eso, y también en eso yo decía, Jesús tenía una sabiduría impresionante cómo hacía esas comparaciones. No sé si ustedes notaron que antes de que saliera esa primera estructura de la tierra, debajo quedaba algo que inicialmente tenía la semilla pero que después ya no necesitó y se quedó ahí, y cuando se estaban desenvolviendo las hojas también se cayó algo que estaba pegado a la planta pero que ya después no necesitaba. En el proceso de crecimiento de una planta hay partes de la planta que cumplen una función específica en un momento determinado, pero después ya para la planta no sirve y la planta sigue su crecimiento. En nuestra vida pueden haber situaciones, pueden haber personas que nos pueden enseñar algo en un momento determinado, pero que para nosotros poder seguir el proceso, poder seguir creciendo, necesitamos dejar ahí. Por eso muchas veces, y es una palabra un poquitico confrontante, cuando en el Evangelio dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela, es mejor que entres manco al cielo y no con las dos manos, perdón, al infierno. Si tu ojo derecho te hace pecar, entonces mucha gente lo interpreta literal y dice, no, pues entonces toca arrancarnos los ojos, cortarnos las manos, ¿cierto? Cuando nuestros hermanos esperados, los protestantes, van a tocar a la casa,
interpretan literal la palabra y uno le dice, si usted interpreta literal la palabra, ¿por qué tiene las dos manos? ¿Por qué tiene los dos ojos? Si se supone que todos nos equivocamos y que todos pecamos. Pero Jesús lo que está queriendo decir en esa palabra es, hay cosas en nuestra vida, vicios, costumbres, personas, que muy en el fondo nosotros sabemos que no nos convienen, o muy en el fondo nosotros sabemos que no nos permiten seguir el proceso, y nosotros, si no los dejamos, si no abandonamos, entonces vamos a quedar estancados. La planta, claramente nosotros vimos cómo se iba desechando algunas de las estructuras que tenía como tal. Entonces eso pasa mucho en nuestra vida, y por eso también Jesús usaba esas parábolas y usaba siempre el ejemplo de la planta. Entonces ahora viene una pregunta que yo también en un momento determinado, cuando era primíparo y cuando iba en segundo semestre y en tercer semestre, me empecé a cuestionar, y yo, bueno, ¿y por qué una semilla, siendo tan chiquitica, puede convertirse después en una planta tan grande? Porque un árbol de cítricos que nosotros vemos llenos de naranja y que pueden ser árboles viejos de 10 metros de altura, porque cuando iba a iniciar su proceso de crecimiento era una semilla pequeñita? ¿Cómo hace esa semilla para después ser una planta tan grande? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Lección de biología. ¿Qué se les ocurre? Lo que se les ocurra. ¿Por qué creen que una semilla es capaz de replicar otra vez una planta tan grande siendo tan pequeñita? Por el material genético que heredó de la madre. Cuando un fruto está pegado de un árbol y está llegando a su madurez, ¿qué es lo que está haciendo? Claro, se está listando para que nosotros podamos consumirnos la fruta, pero internamente está madurando la semilla y le está transmitiendo toda la información genética necesaria para que cuando yo coja esa semillita y la ponga en la tierra, empiece a crecer y replique tal cual la madre o ese árbol grande de donde yo cogí ese fruto y de donde saqué la semilla. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow, claro, y a mí me encanta el tema, entonces por eso insisto, yo pues me apasiono hablando del tema. Para muchos de pronto es algo normal, para muchos es, bueno, sí, pues es una semilla, pero viene la parte, digamos, confrontante y bonita para mí, espero que para ustedes también, cuando también entendamos la pedagogía de Jesús, como si la fruta que está creciendo en el árbol se cae antes, se madura biche, se quiere quitar del árbol antes de que madure bien, esa semilla no va a tener todo el material genético que le va a permitir crecer, entonces es una semilla inviable. ¿Qué significa? Que si la semilla no va a germinar y no va a crecer como un árbol, no va a dar frutos. Nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana queremos muchas veces madurarnos biches y queremos muchas veces hacer las cosas en el tiempo de nosotros, y resulta que cuando nosotros queremos hacer las cosas en el tiempo de nosotros, un gran porcentaje de las veces no tenemos éxito, porque el tiempo de Dios es distinto. Y lo que Dios nos insiste con las parábolas y tratando de entender un poquitico todo este tema de las plantas, así parezca clase botánica, pero es entender que lo que Jesús nos quiere decir es que así como una planta necesita un proceso para crecer, nosotros en nuestra vida de fe necesitamos un proceso también para crecer espiritualmente y humanamente hablando, obviamente. Pero que va a llegar un momento en donde nosotros, quizás muchas de las circunstancias de nuestra vida nos van a hacer impacientar un poco, nos van a hacer angustiar un poco. Esas situaciones van a pretender hacernos a nosotros dar un paso antes de tiempo, y lo que Jesús nos está diciendo es: espere, usted tiene que estar adherido al árbol. Cuando usted ya esté maduro, cuando tenga toda la información necesaria para que usted pueda volver a crecer, listo, cáigase del árbol y ahí sí empiece a producir usted, pero no antes de tiempo. Eso ocurre mucho en las relaciones afectivas. Salí una vez con la persona, habló muy bonito, me enamoré, me metí con esa persona, y a los 15 días, ¿qué pasó con fulanita y tal? No, nada, un fiasco total. A los 8 días tuvimos una discusión, me di cuenta lo que era como persona, y hasta ahí llegamos. Y el amor duró 8 días y el enamoramiento duró 8 días. ¿Por qué? Porque nos queremos madurar bichos, porque queremos hacer las cosas antes de tiempo.
Y Jesús nos está enseñando que con Él todo es un proceso y necesita tiempo. Y que Él nos insiste todo el tiempo, permanezcan unidos a mí. Para que puedan dar fruto, permanezcan unidos a mí. Ahora viene un cuestionamiento, y es una frase categórica de Jesús que Él usa en el Evangelio, y que si uno se pone a analizarla muy bien, uno se va a dar cuenta que es fuerte, y que puede incluso parecer contradictorio en el mundo de hoy. Y Jesús en su palabra dice: permanezcan unidos a mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Y uno dice: uy, pero muy aventado Jesús y muy alentado, ¿cierto? ¿Cómo va a decir abiertamente que sin Él no pueden hacer nada? Que sin Él no pueden dar frutos. Y yo conozco personas que son exitosísimos, profesionalmente hablando, personas que se burlan de la gente que va a misa y les va súper bien, y cambian de carro cada 4 o 5 meses, y hasta uno ve la familia y uno ve que la esposa es bonita, que tienen 3 o 4 hijos, que mucha gente le habla de la esposa que porque aparte de ser buena esposa es muy buena mamá, y así todo, que es lo que externamente se ve, pareciera que no creen en Dios y que no necesitan creer en Dios. Entonces Jesús está contradiciendo, porque Jesús dice: sin mí no pueden hacer nada. ¿Y yo qué puedo interpretar de eso? ¿Y cómo Él hace tantas cosas y ni siquiera creen? Usted ni siquiera le rezan. Ustedes conocen personas que cero fe, que cero vida espiritual, y que su vida, humanamente hablando, pareciera que es exitosa y que es estable y que es tranquila. ¿Conocen personas así? Seguramente sí, y de eso hay mucho. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuál será el fruto que Jesús quiere que nosotros demos? La pregunta es: ¿qué necesita el mundo de hoy? Doctores, PhD, todos, que en este auditorio todos estuviéramos estudiando doctorado. Eso es lo que necesita el mundo de hoy solamente. Personas que sepan mucho de ciencia y que sigan descubriendo. Y atención, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Ojo con él. Ay, hoy estuvimos en Lighthouse, esa semana ya se paró a decir que los avances científicos y tecnológicos eran malos. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy cuestionando y diciendo es: el mundo de hoy necesita solamente avance en tecnología. El mundo de hoy necesita solamente personas más idiotizadas con la tecnología. El mundo de hoy necesita solamente personas que quieran buscar éxito profesional y ya, y sobresalir por encima de los otros porque tienen éxito profesional y ya. Por eso el Evangelio de Jesús a veces no se entiende tan fácil. Por eso cuando yo cojo la Biblia y cierro los ojos y pongo a que rueden las hojas y pongo el dedo y yo digo: donde caiga, eso me está diciendo Dios a mí. Y cae cuando dice: si tu ojo derecho te hace pecar, entonces uno la cierra y vuelve y la hace, porque no le cuadró, ¿cierto? Pero con el Señor las cosas no funcionan así. Con Jesús es un proceso, es interiorizar. Con Jesús es coger el Evangelio, coger la palabra y empezar a escudriñar a la luz del Espíritu qué es lo que Él me está queriendo decir. Entonces, no es malo el avance tecnológico, no es malo que la ciencia siga descubriendo la creación de Dios. Para eso Dios ha colocado esa inteligencia en nosotros. Pero ¿qué está necesitando más fuertemente el mundo de hoy? ¿A quién de acá realmente con la mano en el corazón me puede decir que no le duele ni 5 lo que está pasando en Venezuela? Por insensibles que seamos, nos parece la embarrada pues lo que está pasando allá. Y cuando uno ve la gente saliendo por noticias, llorando porque no tienen que comer, porque los hijos pequeñitos se les mueren porque no tienen medicina, y sale después el presidente por ahí bailando muerto de la risa, ¿a quién no le da rabia eso y a quién no le da impotencia? Pero el mundo de hoy sigue necesitando solamente gente bien formada académicamente hablando, o personas exitosas. Entonces les propongo un ejercicio muy cortico. Si lo hacemos concentrados, rapidito hacemos el ejercicio. Cada uno de nosotros ojalá podamos cerrar los ojos un minutico. Vamos a pensar en una persona que nosotros sabemos que está sufriendo mucho. Busque ahí entre su día a día, entre su situación familiar o entre su situación con los amigos,
Piensen en este momento y traigan a la mente a esa persona que ustedes saben que está sufriendo fuertemente por algo. Y una vez identifiquen a esa persona que saben que está sufriendo por algo, ahora tratemos de descubrir cuál es la raíz de ese sufrimiento. ¿Por qué esa persona está sufriendo? Si quizás alguno en este momento está pensando, uy, yo estoy pensando en esta persona que económicamente está supremamente mal y está pasando hambre. Pero la pregunta es, ¿cuál es la raíz de esa pobreza económica? No pensemos en las consecuencias, pensemos en la causa. ¿Por qué está sufriendo esa persona? 20 segunditos para tener claridad. Listo. Yo voy a empezar y si de los asistentes alguno, 2 o 3 que quieran desde ahí decir, pensé en una persona que está sufriendo por esto, no sirve mucho esa retroalimentación. Yo voy a empezar. Traje a mi mente una persona que está sufriendo mucho en su vida porque le falta perdonar, porque no ha podido perdonar a una persona que le hizo mucho daño hace varios años y todavía vive triste y todavía vive angustiada porque no ha podido perdonar a esa persona que en algún momento le hizo daño. Alguien que quiera compartir desde el puesto. De a uno. Sin pena que hay poquita luz, entonces no los veo. Uno aunque sea, ayude. Por favor. Yo pensé en una buena amiga mía que inició su vida a muy temprana edad, sin experiencia, y ya sufre prácticamente más que los hijos y la sufre contra ella. Totalmente solo, tiene 3 hijos y vive solo. Perfecto. Muchas gracias. Para los que no alcanzaron a escuchar, una amiga que se casó y el matrimonio, digamos, fue muy rápido y ahora por esa decisión quizás que tomó inicialmente a la ligera, vive situaciones difíciles con sus hijos y sus hijos están pues como en contra de ella y sufre mucho por esa situación. ¿Alguna otra persona? Y continuamos. Una compañera de mi trabajo que pues se le murió la mamá ayer y está sufriendo mucho por eso. Listo, perfecto. Y miren lo que hablamos al inicio, el cuestionarnos acerca de la muerte. Para esa situación, ¿será que si yo tengo en mi banco 20 millones de dólares y mi mamá se muere no me duele? Con la plata subsano el dolor de la ausencia de mi mamá que se murió. ¿Será que si yo tengo un puesto muy prestigioso en una empresa, pero mi matrimonio y mi familia está destruida, ese prestigio que yo tengo me sirve para arreglar las situaciones que yo tengo difíciles en mi hogar? ¿Será que esa persona a la que yo traje en mi mente, que no ha podido perdonar y que sufre después de 10 años de que ocurrió lo que ocurrió y sigue odiando a esa persona y sigue teniendo la incapacidad de perdonarla? ¿Será que si tuviera muchas cosas materiales o si tuviera mucho reconocimiento y mucha fama, podría solucionar sus problemas? Los que de pronto conocieron o en algún momento escucharon esa banda de rock Linkin Park, que hace poquito el vocalista se suicidó, tuvo una infancia difícil y pues claro, a raíz de la muerte de él empezaron a descubrir muchas cosas de su infancia, se dieron cuenta que era una persona que había sufrido mucho y era famoso, tenía un montón de plata, tenía como 5 hijos, que uno diría, uy, también estaba pues muy bien acompañada. ¿Y cómo terminó su vida? Se suicidó, no le encontraba sentido en la vida y tenía fama, tenía 5 hijos, tenía dinero. ¿Qué necesita el mundo de hoy? ¿De qué fruto nos está hablando Jesús? Sin mí no pueden hacer nada, permanezcan unidos a mí para que puedan dar frutos en abundancia, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por sí solo yo soy capaz de perdonar a una persona, es difícil, y los que han tenido que perdonar a alguien saben que es difícil, y perdonar de corazón, esa es la otra cosa. Es que perdona no olvida, eso es pues un cuento que hay por ahí, pues es que es difícil. Si a una niña de 5 años la violaron, ¿yo cómo le voy a pedir que perdone a la persona que la violó y que se olvide de lo que pasó? Es imposible, ella se va a acordar de eso casi que toda la vida. Pero Jesús es capaz
de sanar el corazón de ella, de perdonar a la persona que le hizo eso, y que cuando recuerde eso que le pasó, por encima de ese dolor o del posible rencor que se pueda despertar en ella, por encima va a estar la misericordia con esa persona que a lo mejor no sabía lo que estaba haciendo. Sí, me hizo mucho daño, pero yo lo perdono porque Jesús me da la capacidad de perdonar. La muerte de un ser querido a todos nos tiene que tocar, o a todos nos ha tocado. ¿Quién está exento de eso? Nadie. ¿Cómo llevo yo y cómo sigo adelante cuando se muere un ser querido? ¿Con el éxito? No. ¿Con la fama? No. ¿Con el dinero? No. Con la presencia de Jesús en mi vida. Puedo entender que la muerte es una realidad a la que todos nos tenemos que enfrentar, pero que la verdadera vida es la vida eterna. Eso dice la fe, eso dice Jesús. Mi opción es inclinarme por esa vida de fe, o me inclino por una mentalidad meramente racional, que era lo que les hablaba al inicio. Y miren pues lo que viene tan interesante. Creo que de alguna manera puede ser claro que los frutos que Jesús quiere de nosotros no tienen nada que ver solamente con un éxito. Claro, Jesús quiere que nosotros seamos prósperos, claro. Él quiere que tengamos unas comodidades desde la parte económica, claro. Por eso nos ha dado inteligencia, por eso nos permite trabajar. Pero más que eso, que es secundario, lo que Él quiere es que nosotros demos frutos de los que el mundo de hoy necesita. ¿Dónde puedo dar frutos yo según lo que Jesús quiere? En mi familia, en mi trabajo, donde estudio. ¿Dónde puedo dar yo frutos, pero de los que quiere Jesús? De los que muchas veces van en contra de lo que hoy en día la gente quiere creer, de la moral que se está tratando de implementar hoy en día. ¿Cuál es la moral de hoy en día? Depende, eso puede ser malo, puede ser bueno, depende como usted lo vea. No, Jesús fue radical y Él puso una moral clara. No matar, no robar, y eso tiene un trasfondo, pero hoy en día matar o robar depende. Si usted robó y mató un poco de personas porque es que usted tenía una situación muy difícil, tranquilo que uno no tiene problema, usted pues lo podía hacer, ¿no? Entonces debemos hoy identificar claramente por qué Jesús en esa parte, cierto, del Evangelio donde habla de los frutos y donde habla de la vid y de los sarmientos, pues claramente nos dice que debemos estar adheridos ahí. Entonces ojo con esto. Si nosotros nos asemejáramos a esa semilla, ahorita dijimos, una semilla por su material genético, por toda la información que tiene, puede replicar, crecer y dar fruto. Si nosotros fuéramos esa semilla, ¿cómo hacemos nosotros para dar fruto? ¿Cuál será nuestro ADN que nos permite dar frutos como Jesús quiere? Lo dibujan como una paloma. El Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro ADN como cristianos? El Espíritu Santo. Eso no es nada, eso de alguna manera a alguno lo puede emocionar, a otro le da lo mismo, pero esto es importantísimo. La palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer lo mismo que hacía Jesús y más cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ADN de Jesús. ¿Cuál es el ADN de Jesús? El Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, tenemos ese ADN, tenemos ese Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos dando fruto como Jesús quiere? ¿Estamos poniendo en acción ese Espíritu Santo? ¿Estamos siendo muchas veces signo de contradicción en los lugares donde nosotros nos movemos? ¿O somos de los que llegamos al convito donde están rajando de todo el mundo y yo me meto ahí a rajar de todo el mundo? Eso no son los frutos que Jesús quiere. Los frutos que Jesús quiere y lo que me mueve a hacer el Espíritu Santo es o alejarme de esas conversaciones que sé que no me edifican, o cuando me toque meter la cuchara a decir, no hombre, pero pues cómo vamos a hablar, él se equivocó y como todos nos podemos equivocar, pero no hablemos más del hombre que estamos hablando a espaldas de él y estamos denigrando de él. No, es que eso es muy difícil, ¿cierto? Porque van a decir que uno es un achapado, que uno es un bobo, que no vuelven a contar con uno. A este man no lo volvamos a invitar a nada porque siempre llega a darnos cátedra y a darnos consejo. A Jesús todo el mundo lo quería. A Jesús no quisieron tirarlo por un barranco porque les dijo en la cara lo que estaban haciendo mal. Esos son los frutos que Jesús quiere que nosotros demos, pero son los frutos que el mundo necesita. Entonces eso yo no lo estoy diciendo yo, eso no lo está diciendo el Papa Francisco, eso está en la palabra de Dios y Jesús claramente lo dice.
no pueden dar frutos sin mí, pero los frutos que Él quiere. Entendiendo esto y sabiendo que tenemos el ADN de Jesús y que debemos sentirnos alegres porque sabemos que tenemos el Espíritu de Jesús y que podemos hacer lo mismo que Él, entonces vamos a terminar con un ejercicio. Les van a repartir, Laura, ya, gracias. Les van a repartir a ustedes, ahí les van a llevar al puesto una bolsita. En la bolsita ustedes van a notar que hay un papelito que tiene una cita bíblica, justamente que hace referencia a lo que hemos estado hablando acá, y trae unas semillitas. Se pueden prender las luces de acá, por favor, para que ellos vean las... Todas, y ahorita las volvemos a apagar si toca. Eso. Miren la bolsita, miren las semillas que hay ahí. Grandes, ¿sí o no? Supremamente grandes. ¿A ustedes no les parece sorprendente y maravilloso que cada semilla de las que ustedes están viendo en esa bolsa se pueda volver una planta común y corriente? Para los que están pensando ahí rascándose la cabeza, ¿qué semilla será eso? Si la pueden ir a sembrar ahora en una matera. Esa semilla es una semilla de lechuga. O sea que si alguno quiere hacer el ensayo y de las 3 o 4 semillitas que tiene ahí quiere ir a sembrar una, y tenemos el que les asesora el cultivo, si ustedes quieren ir a coger una semillita de esas y irla a sembrar a ver qué pasa y a ver si efectivamente de ahí sale una planta, lo pueden hacer. Sería muy bueno que las otras, obviamente de forma libre, las guarden y estén recordando siempre también lo que dice la frasecita que tienen ahí, ¿cierto? Lo que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Sin mí no pueden hacer nada, deben permanecer adheridos a mí para que puedan dar fruto realmente. Esa semillita pequeña que ustedes están viendo ahí, que se parece a la semilla de mostaza de la que habla el Evangelio, ¿cierto? Que una semillita pequeña puede dar vida a un árbol grande y donde incluso los pájaros pueden hacer nido. Debe recordarnos, perdón, lo que somos nosotros delante de Dios. Vamos a tratar de interiorizar con la oración lo que hemos hablado hoy, lo que hemos compartido hoy y lo que ustedes tienen ahí en la mano y lo que están viendo como tal con las semillas. ¿Se pueden otra vez apagar las luces? Por qué pena. Las del centro, por lo menos, para hacer la oración. Ya lo importante era que vieran el tamaño de la semilla, ¿cierto? Lo pequeña que es esa semilla. Por comodidad, por interiorizar, por poder entender a profundidad y en el corazón lo que Jesús nos está queriendo decir hoy, pues yo los invito a que nuevamente cerremos los ojos, nos pongamos cómodos. Si tenemos algo que estamos sosteniendo, un bolso, un maletín, tratemos de colocarlo a un lado. Son 2 o 3 minutos donde lo importante es entrar en esa comunión con Jesús y entender realmente todo lo que hemos estado viendo con las fotos y con todo lo que hemos estado hablando. Vamos a tomar conciencia de por qué Jesús nos habla en parábolas. Vamos a tomar conciencia de por qué Jesús tantas veces usó plantas, semillas, porque también tantas veces hay relatos del mar, del agua. Cómo Él quiere hacernos entender que con su creación podemos asimismo entender el plan que tiene para nuestras vidas. Vamos a imaginarnos, tratemos de profundizar mucho en esto, vamos a imaginarnos que nosotros, cada uno de nosotros, somos esa semilla que ahora tenemos en nuestra mano, pero que nosotros somos esa semilla que está en la mano de Dios. Cómo Él nos contempla, cómo Él nos mira, cómo Él puede coger con tanta sutileza esa semilla y colocarla en la tierra. Cómo Él va a echar agua, cómo Él va a echar abono, cómo incluso Él le va a hablar a esa planta que va a ir creciendo, que somos nosotros, y cómo todo el tiempo nos está repitiendo que debemos estar adheridos a Él, que debemos estar en comunión con Él, que debemos estar en permanente relación con Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la diferencia en este mundo,
que lo que necesita son los frutos que Él promete, los frutos que Él da. Nosotros, como esa semilla, tenemos toda la información necesaria para dar frutos como los dio Jesús. Nosotros, como esa semilla, tenemos el Espíritu de Dios, el ADN de Dios, para poder replicar lo que Jesús hizo cuando pasó por este mundo. Así nosotros lo podemos hacer con su Espíritu. ¿Qué sentido tiene una sandía? Pues que quite la sed. ¿Qué sentido tiene yo comerme una naranja? Que sea jugosa, que sea dulce. Pero si nosotros vamos a hacer semilla, vamos a hacer árboles que vamos a dar frutos antes de tiempo, que vamos a dar frutos podridos, con eso no vamos a impactar el mundo ni lo vamos a cambiar. Pero sí podemos hacer la diferencia si permanecemos unidos a Él por su Espíritu. Entonces vamos a pedirle al Señor ahí, desde el fondo del corazón, desde lo profundo de nuestro ser, que nos haga recordar que tenemos su Espíritu, que nos haga recordar que con ese Espíritu podemos vencer las tentaciones diarias, que con ese Espíritu podemos marcar la diferencia todos los días en el ambiente donde nos movemos, que con ese Espíritu podemos ser signo de contradicción, pero ojo, que con ese Espíritu que Él nos da, nosotros podemos llevar esperanza, nosotros podemos llevar amor, nosotros podemos llevar misericordia, nosotros podemos perdonar, nosotros podemos hacer sonreír a las personas porque las escuchamos, podemos hacer sonreír a las personas porque las abrazamos, y eso solo lo podemos hacer si tomamos conciencia que tenemos el Espíritu de Jesús. Con esta canción y conservando en lo posible los ojos cerrados, vamos a interiorizar y a dejarnos guiar por ese Espíritu de Jesús. Suavecito al oído, que fluya en nosotros.
declarar tu poder toque todos los corazones que estamos acá. Señor, ese fruto que es nuestro corazón te lo queremos entregar. Hoy, Señor, no me quiero separar de ese árbol que eres tú. Hoy quiero aferrarme más a ti. Quiero madurar a tu lado, llegar al punto perfecto, llegar al fruto perfecto que tú quieres que yo dé en mi vida. Señor, hoy pongo todas esas personas que están acá. Escucha lo que su corazón te pide, Señor. Que tu Espíritu toque estos corazones. Señor, dispongo este momento para que fluyas a través de todas estas personas, que los conviertas en frutos, en personas grandes, a tu lado, que nunca los sueltes y que ellos nunca suelten de ti, Señor. Por favor, hoy te pongo estos corazones. De tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Contigo, contigo soy invencible. No existen los días grises. Hay fiesta en mi corazón.